Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, un gusto el estar una vez más en este tiempo, en este espacio donde nos acercamos a la palabra de Dios para que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría, capacidad. Y pues es un gusto, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Bueno, antes de orar, quiero pues decirle que estamos ya entrando en el 8º mes del año. Este año creo que siempre se cumple la palabra de Dios donde dice que los días se iban a acortar. Estamos ya en el mes de agosto, estamos en el 8º mes, ya se han ido 7 meses de manera rapidísima, se han ido estos 7 meses, por lo cual este mes 8º, este domingo tendremos nuestra Santa Cena. Un día de fiesta, sin lugar a dudas. ¿Por qué es un día de fiesta? Porque es un día donde recibimos perdón de pecados. Y no necesariamente en ese día, la Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Pero es una fiesta que podamos nosotros recordar la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pues, es una bendición que el día domingo, con la ayuda de nuestro Dios, podamos estar presentes, que podamos recibir ese banquete espiritual que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ya que ese sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Ese sacrificio nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. De tal manera que es importante que nosotros obedezcamos ese mandamiento que Jesús dijo. Dijo, hacedlo en memoria de mí todas las veces que sean necesarias. Es decir, que se convirtió en un mandamiento para nosotros los creyentes y que debemos de tomarlo con clamor y temblor, ya que es un privilegio, pero también es el momento donde nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y que a partir de ahí, ¿verdad?, podemos recibir expiación, es decir, quitar pecados. Antes se cubrían los pecados, después de Jesucristo se quitan los pecados. Entonces, amados hermanos, es una fiesta, es una bendición extraordinaria que nosotros podamos tener este domingo que viene, Santa Cena, uniéndonos a toda la misión con esta fiesta espiritual, donde pues nos vestimos de manteles largos, donde pues llevamos, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha compartido para poder trasladar esa misericordia a aquellas personas que no lo tienen. Es una fiesta extraordinaria y que todos están cordialmente invitados para que podamos recibir las bendiciones que vienen de lo alto. Así es que pues, sin más por el momento, quiero orar antes de ir a la enseñanza, antes de poder ir al pan nuestro de cada día y que podamos recibir bendición que viene del cielo. Vamos a orar en esta bendita noche. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos nuevamente al maná que desciende del cielo. Danos nuestra porción de cada día, permítenos, oh Dios, el podernos acercar, comer, deleitarnos, que ese maná que desciende del cielo se haga parte de nosotros, nos nutra, nos conforte, nos dé entendimiento, sabiduría, capacidad, fuerza, fortaleza que viene de lo alto para poder, Señor, seguir adelante, para poder, Padre eterno, vencer la obra de maldad que cada uno tenemos, vencer aún obras de iniquidad. Señor, te lo suplicamos y que hoy en este día traigas revelación a cada uno de nosotros. Estamos unidos, pero a la distancia. Estamos unidos, Señor, cada quien en su hogar. Y eso, Señor, es un privilegio, una bendición. Que la tomamos, nos unimos como cuerpo de Cristo, como iglesia local. Y, Señor, tú traes revelación sobreabundante a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, déjenme ir aquí al versículo inicial que dice Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El tema de esta noche, mis amados hermanos, la grandeza del reino. Cuando Jesús está enseñando esto,
la mayoría pues de personas podríamos pensar, ¿verdad? Que el reino de Dios pues son muchas cosas, pero viene el apóstol Pablo y él nos hace entender, Jesús estuvo hablando 40 días después de su resurrección acerca del reino de los cielos. Pero cuando miramos, hermano amado, lo que es el reino de los cielos, el apóstol Pablo dice, es que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Señor, en el Espíritu Santo. Entonces miramos tres elementos representando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nosotros miramos, amado hermano, que viene a representar la palabra de Dios, justicia, paz, el Espíritu Santo y gozo en el Señor Jesucristo. Hermano, es importante que nosotros entendamos que el reino de los cielos, el evangelio, este bendito evangelio, este bendito nuevo modo de vida, no es solamente tener buenas posesiones y cosas en esta tierra, que es parte, pero tampoco podríamos decir que es la parte significativa o la gran cantidad, no, sino que el reino de los cielos viene a ser espiritual. El reino de los cielos viene a ser más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Y Jesús está diciendo aquí que hay personas que enseñan mandamientos. Pero dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, que si alguien de nosotros, como padre, como madre, como siervo del Señor, como cristiano, enseña algún mandamiento, gloria a Dios. Pero está diciendo que si yo lo enseño, pero lo estoy quebrantando, lo enseño, pero no lo estoy viviendo, entonces soy pequeño en el reino de los cielos. Es decir, que no tengo gran autoridad, no tengo gran capacidad espiritual, no soy una persona de jerarquía en el mundo espiritual. Sin embargo, dice aquí, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, que nosotros tenemos que poner atención especial a vivir la palabra. Sé que pues nosotros como iglesia hemos recibido esa visión que somos transformados por la palabra de Dios. No el simple hecho de escuchar qué linda palabra, qué linda enseñanza y cada quien para su casa. No, sino poderla tomar y hacer caso a la palabra, vivirla. Porque de eso va a depender que usted o yo seamos, hermano, grandes en el reino de los cielos. Hermano, sabemos que hemos recibido la salvación y que la salvación no es por obras. Es decir, que la salvación es gratuita, Jesucristo nos la regaló, el Padre regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda. Es decir, que esa salvación la tenemos, hermano, todo aquel que recibe a Cristo. ¿Y por qué nosotros nos deleitamos, nos esforzamos en vivir la palabra de Dios? Porque queremos ser grandes en el reino de los cielos. La Biblia dice que los apóstoles del Cordero, los 12, que en lo sucesivo, ¿verdad? Usted se recuerda que cambiaron a Judas. Hermano, son 12 hombres que se esforzaron y que en el libro de Apocalipsis dice que estaba la gran Jerusalén. Y le da dimensiones apostólicas, le da dimensiones de gobierno. Y hermano, eso es espectacular. Pero que también viene y dice Jesús, es que de estas piedras yo puedo hacer algo nuevo. No se estaba refiriendo a las piedras físicas, sino se estaba refiriendo a nosotros. Porque el apóstol Pablo dice, estas piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros, hermano amado, podemos, de acuerdo a nuestra pequeñeza o nuestra grandeza, poder estar en el reino de los cielos, estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo de una manera gloriosa o de una manera muy pequeña. Déjeme explicar eso, déjeme. Cuando nosotros miramos, hermano amado, eso de la pequeñez y la grandeza, la Biblia dice que está una parábola que Jesucristo dijo, ¿verdad? Y que se escribió para nosotros. Y están las bodas. Y dice que invitó a gente, digamos, como de alcurnia. Y que llegó alguien y que no estaba vestido con ropa de gala. Eso molestó al jefe de la fiesta. Dijo, vayan por mancos, tuertos, sordos, cojos y tráiganlos porque se tiene que hacer fiesta.
De tal manera que nosotros miramos que pues podemos nosotros entrar al reino de los cielos, pero que de nosotros depende cómo queremos llegar al reino de los cielos, de una manera de autoridad, de grandeza o de pequeñeza. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que va a separar las cosas nuestro Dios. Entonces, cuando miramos esto definitivamente como padres, como individuos, como personas, como cristianos, vamos a estar enseñando la Biblia. Y no me refiero a hablar ante una tribuna, a hablar ante un cúmulo de personas, sino que la enseñanza es de múltiples formas y que Dios nos invita a enseñar de manera que vivamos primero la palabra para poderla trasladar. Nosotros como padres enseñamos más con el ejemplo. De la misma manera allá afuera, hermano, no sé si tú ya te has dado cuenta de esta situación, pero la gente nos mira con lupa, independientemente que seamos cristianos o no. Pero cuando saben que son cristianos, hermano, parece que sacan una lupa más grande y nos están inspeccionando de manera meticulosa. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Saludamos? ¿No saludamos? ¿A quién saludamos? ¿A quién no saludamos? Hermano, es increíble esto, pero que la gente está viéndonos, la gente está observándonos cómo hacemos negocio, cómo venimos vestidos, cómo nos expresamos. Hermano, eso es algo tremendo. Entonces, de alguna u otra manera estamos enseñando el reino de los cielos, estamos enseñando el evangelio, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa, porque aquí dice que a cualquiera que enseñe estos mandamientos, pero no lo vive, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que los hace, los enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces el tema de hoy, ¿verdad? La grandeza del reino, pero déjeme explicarle una área que solo vamos a ver hoy. Mateo 20:26 dice: mas vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces hay una cosa que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo: servir. Es algo que nos va a dar o grandeza o pequeñeza en el reino de los cielos. Nos va a dar autoridad o vamos a ser seres sin autoridad. Vamos a ser personas maduras o personas inmaduras. Hermano amado, el servicio es algo imprescindible y no le hacemos un favor a nadie. Cuando nosotros servimos, lo que estamos haciendo es agradecer lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando servimos de manera extraordinaria, estamos agradeciendo. Y la Biblia nos enseña cómo debemos de servir. Una de las cosas que Dios me permitió enseñar hace un par de años acerca del servicio, realmente me vino a conmover mi corazón. Porque Jesús dijo que cualquiera que haga lo que se le pide, hermano, es un mal servidor. Y alguien diría, pero ¿cómo? Si está haciendo lo que le están pidiendo. Y Jesús dice, es que aquel que nada más hace, se limita a hacer lo que le dicen, es un siervo inútil. Así lo dice la palabra y lo dice la Reina Valera 60, en otras viene un poquito más fuerte. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu servicio, que mi servicio, tengo que ser más allá de lo que me corresponde. Y eso en todos los ámbitos. Pero quiero llevarlo al ámbito eclesiástico hoy en esta noche. Pero no podemos dejar de lado que tú como padre sirves trabajando para llevar el alimento a tu casa. Tú como madre de familia tal vez trabajas también, o si no trabajas, estás trabajando en la casa. Y que Dios nos invita a hacer más de lo que nos toca. Porque si no, entonces no somos siervos de excelencia. Entonces cuando miramos esto, que dice, no será así, sino el que quiera hacerse grande, el que quiera tener un renombre, el que quiera que el día de mañana Dios le reconozca de una manera extraordinaria, tiene que servir. Y hacerlo de la manera correcta. Porque la Biblia nos da parámetros, la Biblia nos deja ver cómo debemos de servir. Mucha gente llega a las iglesias y ya quieren servir nada más porque sí. No, hermano, tiene que haber un protocolo, tiene que haber una forma de servir. No vamos a servir de la misma manera que a lo mejor estamos enseñados de manera terrenal.
Porque vamos a pensar, hermano, de manera terrenal, estamos en un país donde el hombre llega a la casa y es servido. Pero la Biblia dice que no es correcto. La Biblia dice que también el varón tiene que servir. Es decir, que no puede llegar a la casa y decir, a ver, sirve de comer, quítame los zapatos. Y usted puede decir, hermano, qué exagerado. Al día de hoy, hermano, se sigue viviendo eso. Al día de hoy se sigue viviendo eso, y déjeme decirle que no estoy hablando algo de moda. No estoy diciendo que los roles están incorrectos. No. Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios no es anticuada. La palabra de Dios no hay que modernizarla. La palabra de Dios se estableció, se ha establecido por los siglos de los siglos. De tal manera que los parámetros bíblicos son los correctos. Si algo no está de acuerdo al parámetro bíblico, es incorrecto. Hay que desecharlo. Entonces tenemos que servir. Y no por yo hacer el trabajo de padre, voy, trabajo, traigo de comer, estoy haciendo bien mi servicio. No, tengo que hacer más de lo que me están pidiendo. Tengo que hacer más de lo que es mi trabajo. A eso se le llama tontería. ¿Por qué? Porque en los trabajos, no, ya no hagas más, eso no te corresponde. Tampoco estoy diciendo que vamos a hacer el trabajo de los demás, no, es nuestro trabajo, pero tu trabajo lo tienes que hacer de mejor forma, de mejor calidad día a día. Tu trabajo lo tienes que hacer, amado hermano, de una forma extraordinaria, de una forma que cada día mejores, de una forma en la cual tienes que hacer más de lo que hoy te toca. Es decir, que si te tocan 10 expedientes hoy, por poner un ejemplo, ¿verdad? Vago, entonces haz 11, ya estás haciendo algo más de lo que te corresponde. No estoy diciendo que si te toca hacer archivos o guardar archivos, no estoy diciendo que hagas el trabajo del compañero que limpia los vidrios. No, estoy hablando de tu trabajo, que tienes que hacerlo de manera extraordinaria. Entonces, cualquiera que quiera ser grande tiene que ser servidor. Y Jesús fue muy claro diciendo servidor de todos. Entonces, eso quiere decir que tú y yo tenemos que hacer servicio en todo momento, de cualquier forma. Tampoco estoy diciendo, amado hermano, que dentro de la iglesia estamos en un departamento y ya no me voy a salir de ahí, o que no es parte de mi departamento. Es decir, que si yo veo una basura tirada, pero le toca al departamento de limpieza, entonces, en el sentido humano, no, le toca al departamento de limpieza. Pero hermano, si a alguien se le cayó la basura accidental o ya sea de manera que lo hizo, pues levantemos el papel. Eso no nos va a quitar nada, hermano, no nos va a hacer menos. Tenemos que entender que debemos de ser servidores de todos. Entonces, déjeme ir adelante. Cuando miro Marcos capítulo 10, versículo 45, dice aquí: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir. Siendo Dios mismo, hermano amado, vino a servir. Vino a servir y vino a servir, hermano, óigame bien esto, de manera que se hizo servidor de todos. Eso es sorprendente. Cuando Jesús les lava los pies, se hizo servidor aún de los discípulos. Les vino a limpiar los pies. Y esto es extraordinario, porque quiere decir que dentro del servicio hay pautas para hacer el servicio. Y estamos hablando de que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que hacer los mandamientos. Uno de los mandamientos es servir a Dios. Pero no obstante, tengo que mirar que ese servicio tiene que ser de calidad. Ese servicio tiene que ser con responsabilidad. Ese servicio tiene que ser, amado hermano, de una forma extraordinaria. Ese servicio no lo estás haciendo solamente, hermano, para una persona. La Biblia dice que por cuanto lo estás haciendo a uno de estos pequeños, es como si me lo hicieses a mí. De tal forma que tu servicio, independientemente cuál sea, independientemente, hermano amado, cuánto tiempo tengas en ese servicio, lo estás haciendo como para el Señor. De tal forma que cuando miramos de esa manera, pues lo vamos a esforzarnos porque es como para el Señor. Los discípulos se sorprendieron cuando dijeron: ¿cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? ¿Cuándo te miramos desnudo y no te dimos Porque a Jesús directamente no lo habían visto así, pero él se estaba refiriendo a que cuando lo hacemos para alguien, es como si se lo hiciéramos al Señor.
Cuando tú le das, hermano, una despensa a alguien que no tiene, es como si se lo hicieras al Señor. Y alguien dirá, pero es que Dios tiene todo. Por supuesto que tiene todo. Él es dador. Pero cuando nosotros hacemos eso, estamos viviendo el mandamiento. Nos estamos haciendo pequeños en la tierra, pero estamos siendo grandes en el reino de los cielos. Estamos dando un servicio que va más allá. Yo le tengo que dar al pobre y tú también. Pero cuando hacemos algo que es más allá, hermano, estamos siendo grandes en el reino de los cielos. Cuando lo hacemos de manera extraordinaria, el servicio que sea, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, y lo estás haciendo de una manera ejemplar, estás convirtiéndote en una persona grande en el reino de los cielos. Déjeme ir adelante para que lo puedas mirar, lo puedas disfrutar conmigo. Dice aquí Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, al hablar de yugo, estamos hablando de servicio, estamos hablando de trabajo. Sea cual sea, ya dije, sea dentro de la iglesia, del templo o fuera, o sea, fuera del templo. Fuera del templo es en el trabajo, en la casa, en el camino, no importa. A donde estemos, estamos haciendo un servicio. El yugo es un trabajo, es un servicio. Y Jesús viene y dice aquí, hallaréis descanso. Es decir, que si yo estoy sirviendo, pero no lo hago de la manera correcta, me voy a cansar. Te vas a cansar. Y al ser una persona que se cansa en su servicio, ya no lo vas a hacer con deleite. Ya no lo vas a hacer de la manera que se te va a hacer algo pesado. Vaya. Se te va a hacer una forma en la cual otra vez lo tengo que hacer. Y ya se vino la fecha. Y otra vez tengo que lavar trastes. Y otra vez tengo que... Hermano, si no lo haces de la manera que Dios nos recomienda, te vas a cansar. Y alguien puede decir, pero es que mi trabajo es cansado. Hermano amado, cuando hacemos las cosas para Dios, Dios renueva nuestras fuerzas cada día. Dios recupera nuestras fuerzas. Pero si no lo hacemos de la manera que Dios lo inventó, hermano, vamos a estar siempre cansados. Cansados en el cuerpo y cansados en el alma. En el alma me estoy refiriendo a aburridos, ya no lo queremos hacer, solo porque se tiene que hacer, lo hago porque pues no hay de otra. Entonces ya se cansó en el alma. Entonces quiero hacer notar esto y lo voy a poner de morado. Aprender de mí que soy manso y humilde. Es decir, que para que no me canse debemos de ser mansos, tenemos que tener mansedumbre y humildad. Me estoy recortando porque hablar de todos estos temas, hermano, hablar de un solo tema en la Biblia es infinito. La palabra de Dios es infinita. Pero me estoy recorriendo un poco, ¿verdad? Empezamos con que aquel que haga y viva los mandamientos, entonces es grande. Pero para que sigamos en esa grandeza, miramos que debemos de servir a todos. Y que ahora dentro del servicio, ¿cómo lo debo de hacer? Con mansedumbre y con humildad. Pero solo quiero hoy en esta noche tocar el punto de la humildad. Entonces, mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces, no podemos ser siervos. No podemos ser, la Biblia lo pone como siervo, pero cuando nos vamos a original dice esclavo. Entonces no podemos ser esclavo, y no me estoy refiriendo a esclavitud, donde me van a poner un yugo, donde me van a poner, hermano, una cadena. Me estoy refiriendo a una esclavitud donde uno mismo pide servir a otros, donde uno entiende que todo lo que tenemos es de Dios y que ahora tengo que dar algo, tengo que despojarme de algo que Dios mismo me dio. Entonces, el que quiera ser mayor tiene que servir. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que dar su servicio, pero no puede dar servicio si no es humilde. No puede dar un buen servicio si no, hermano, no ha recibido humildad. Y déjeme decirlo de una vez para que vayamos entrando en tema. Cuando nosotros miramos los mandamientos de Dios, está el mandamiento, amarás al Señor tu Dios.
Está el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno de los mandamientos más extraordinarios, pero más complicados de hacer, es el amor. Hermano, es lindo el amor. Pero cuando miramos las facetas del amor, Jesús descartó una parte que para nosotros es casi automática. Y Jesús le dijo, es que si vosotros amáis a vuestra parentela, dice, de nada sirve. Es decir, no se está refiriendo a Jesús que no sirva de nada, sino que es nuestra obligación, vaya. No estoy haciendo algo diferente. No me estoy esforzando nada en amar a mi propia familia. Porque la sangre te une, porque son tus hijos, porque escogiste a tu pareja. No estás haciendo nada diferente, no estás yendo más allá. Entonces Jesús, diciendo esto, hermano, tan tremendo, miramos que hay diferente amor. Porque dice, amar aún a vuestros enemigos. Eso ya es diferente, hermano. Ya estás haciendo más allá, un poquito más allá. Amar a los que los roban. Hermano, entonces quiere decir que cada mandato tiene su nivel. Entonces, mucha gente dice, es que no lo amo porque no me nace. Le pido a Dios que me dé amor para los demás. Hermano, eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que es un mandato. Al ser un mandato, Dios nos está diciendo que lo debemos de hacer. Te guste o no te guste. Sientas amar a alguien o no lo sientas. Es decir, que al ser un mandato, estamos de manera buena empujados a hacer ese mandato. Es decir, que si alguien, hermano, nos roba, no tengo que tener nada con él, lo tengo que amar, aun aunque me ha robado. Y uno puede decir, no, es una locura, está muy difícil, es que no siento eso, siento rencor, me duele. No, es un mandato. Ya sea que te guste o no te guste, tienes que hacerlo. Hermano, se oye bien difícil, pero cuando parece algo ilógico, ¿verdad? Pero cuando tú lo haces, a pesar de no sentirlo, a pesar de a lo mejor de ese nudo en la garganta que tienes, a pesar de ese fuego que aún todavía tienes porque estás molesto y tú haces un mandato de Dios, Dios te va a poner ese amor incondicional. ¡Qué tremendo! ¿Qué cosa tan más extraordinaria? Porque la gente piensa que Dios primero le tiene que dar amor para amar. No, tienes que hacerlo. La Biblia nos marca un montón de mandatos que para muchos de nosotros pueden ser difíciles, complicados o aparentemente imposibles. Y digo aparentemente porque si Dios nos ayuda ya no es imposible. Entonces, mire, hermano, es algo bien tremendo. Mucha gente, óigame bien, mucha está esperando a que Dios lo bendiga para poder hacer. Y no es así. La gente piensa que tiene que recibir de Dios para poderle dar a Dios. Y no es así. Tengo que darle a Dios para que Él me dé más. Tengo que adorarlo a Dios para que Él me bendiga. Tengo que esforzarme a ir al lugar que Dios me dio para poder, hermano, ser bendecido. Entonces, no se trata de sentimiento, no se trata de emoción, se trata de obedecer al Señor tu Dios. Vuelvo a repetir, si oye difícil, complejo, no puedo. Si tú siempre estás con el no puedo, no vas a poder. Pero si tú te esfuerzas y dices, Señor, mira, me cuesta trabajo, sí, pero lo voy a hacer solo porque tú dices que lo tengo que hacer, porque tú me dices que es lo que me conviene, lo voy a hacer. Dios te va a poner, te va a ayudar. Entonces, cuando miramos esto acerca del servicio, tenemos que servir y tenemos que hacerlo de buena manera, con buena cara, porque muchas veces estamos en nuestro servicio, hermano, y ya ves al hermano y a lo mejor tiene cara de molesto, de enojado. Y tú le dices, hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, bendiciones. Y tú le dices, oye, ¿algo pasa? ¿Estás contento con tu servicio? Sí, gloria a Dios. Pues comunícaselo a tu cara. Porque, hermano, el servicio a Dios tiene que ser algo, ¿cómo poder decir esto? Algo grato, algo que nos esforcemos, un sacrificio vivo para el Señor.
Entonces, cuando dice aquí, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, necesito humildad, hermano. Y cuando me está hablando que el servicio necesita humildad, porque Jesús hizo su servicio de esa manera, pues tengo que hacerlo con humildad. Me parezca o no me parezca. Me cueste trabajo o no me cueste trabajo. Porque siempre es que me cuesta trabajo, es muy difícil. Hermano, no vas a recibir ayuda del cielo. Y no porque Dios no quiera dar ayuda, sino porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios ama a los que le aman. Porque Dios, amado hermano, está esperando que nosotros le obedezcamos. Es como un padre de familia, hermano, donde el hijo está haciendo las cosas mal. Solo está esperando que cambie para volver a ayudarlo. Solo está esperando que deje de rezongar, que deje de hacer esto, que deje de portarse mal para poder bendecirlo. Así es nuestro Dios. Está mirándonos, hermano, expectante para que el día que nosotros empecemos a obedecerle, ahí va a estar la bendición. Entonces, tenemos que hacerlo de manera humilde. Y déjeme llevarlo a que es humildad. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Si empezamos con el versículo de la grandeza del reino de los cielos, entonces vemos que el que se humilla será engrandecido. El que sirve a todos, hermano. El que hace su servicio de manera extraordinaria. El que está esperando hacer más de lo que le corresponde. El que hace más de lo que le corresponde. Ese será engrandecido. Ese será honrado. Hermano, esto es algo lindo. Esto es algo lindo porque Dios nos da la oportunidad de ser grandes en el reino de los cielos. Y que para ser grandes tenemos que ser pequeños aquí. Servir a todos. La gente piensa, hermano, y es una mala, ¿cómo diría? Una muy mala, pues visión de las cosas. Se piensa que cuando alguien es un ministro de Dios, hermano, le tienen que servir. Pero en realidad somos servidores de todo el pueblo, hermano. Si un hermano necesita oración, hay que orar por él. Si un hermano necesita consejo, hay que darle el consejo. Si alguien necesita, hermano, un impulso, hay que impulsarlo. Y entonces nos damos cuenta que somos servidores del pueblo, que somos servidores de Dios, pero que no servimos directamente a Dios, sino a su pueblo, a sus ovejas. Si la gente entendiera esto, hermano, no habría tantas personas que se autoproclaman ministros. Porque el ser servidor de los demás, hermano, tenemos que tener un pequeño cachito de humildad. Porque hay hermanos que nos piden las cosas de una manera muy terrible. Hermano, ¿me puede dar tal cosa? Hermano, pásame aquello. Venga para acá. Entonces, uno necesita humildad, hermano. Uno necesita humildad porque si no, entonces no vamos a poder ser grandes en el reino de los cielos. Sí estamos al servicio, hermano, pero muchas veces piensan que no tenemos nada que hacer. Y que entonces, oiga, necesito esto, necesito aquello, como si nada más tuviéramos una sola oveja. Entonces sí necesitamos humildad en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero no puede llegar esa humildad que viene del cielo si no me humillo, si no me hago pequeño, porque el que se enaltece será humillado. Hermano, es terrible cuando las personas quieren que les sirvan y les sirven, pero después son humillados. Mire, dentro de nuestro México pasan cosas extraordinarias, pero también cosas terribles. Y en nuestro México tiene un defecto que pues se ha ido metiendo, bueno, ya tiene muchísimos años, ¿verdad? Que hasta esa tradición o esa costumbre. Y que el problema, hermano, es que tanto hombres y mujeres lo han metido. Hoy por hoy se les han han acusado al hombre del machismo. Pero se ha investigado y se ha estudiado que no solo el hombre es el que promueve el machismo, sino las mujeres. Eso es terrible. Eso es terrible. Porque cuando hay una familia y hay un hombre y una mujer de hijos, la hija sí tiene que hacer y el hombre no. Y quien lo promueve es la mamá porque la mamá está en casa. Entonces, hermano, es terrible cuando las personas se enaltecen, quieren que les sirvan. Y entonces, cuando ya son viejos, cuando ya no tienen fuerza, hermanos, son humillados. Ese es algo terrible.
ya sea papá o mamá, abuelos, abuelas, si se enaltecen, si no sirven, si no, me estoy hablando de servicio, si no dan servicio, hermano, son humillados. Porque la Biblia no se puede violar las leyes de Dios. Las sepamos o no las sepamos. Esa es la parte más extraordinaria de nuestro Dios. Porque cuando la sabemos, hermano, vamos aprendiendo y vamos dejando de hacer cosas o haciendo cosas. Pero cuando de plano no sabemos nada, la gente le puede echar la culpa a mil y un cosas. Al gobierno, a la economía, al cónyuge, a los hijos, al patrón, al tiempo. Pero no es así. Entonces el que se enaltece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Si tú y yo somos servidores, hermano, de calidad, entonces vamos a ser enaltecidos, no ahorita. Y Dios puede hacer que en un par de meses, un año, 2 años, pero nuestra mirada está puesta en la meta que es Cristo. Y eso seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Si Dios nos enaltece aquí, bendito Dios, Él así lo determinó. Porque al final de cuentas nos humillamos. Pero lo más lindo es que cuando lleguemos al reino de los cielos, ahí vienen los grandes. Y entonces ahí, hermano, sí nuestra medalla de grandes. Porque ya hubo un tiempo de la humillación. Entonces déjeme ir un poquito más adelante. Filipenses 2:3. Mire, aquí vamos al desarrollo. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Lo tengo en Filipenses 2:3 en la TLA. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Eso realmente es humildad. Humildad no es si lo hago muy bien, ¿verdad? Regañadientes, no. Humildad es considerar que a quien estoy sirviendo, a quien estoy dando el servicio de manera directa o indirecta, es mejor que yo. Y eso, hermano, sí es complicado. Porque nuestro ser humano, nuestra carnalidad, siempre queremos ser los primeros. Siempre somos los mejores, los impolutos, los perfectos, los no tengo error. Pero cuando consideramos a los demás como mejores que nosotros, ahí sí empieza a ver la verdadera humildad. Cuando considero al otro como mejor que yo, que lo tengo que tratar con respeto, con delicadeza, con amor, con cuidado, con cariño, ahí, hermano amado, ahí es donde está lo bueno, porque ahí empieza tu humildad. Y si eres humilde, entonces no te vas a cansar en tu servicio. Y si no te cansas en tu servicio, entonces, hermano, estás viviendo el mandato y estás enseñando el mandato a través de lo que estás haciendo, que es tu servicio. De tal manera vas a ser llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, hermano, si no estás dando un servicio dentro de la iglesia, no tardes. Porque si no, entonces vas a empezar estás perdiendo puntos todos los días. Pero oye, nada más yo sirvo un día. Aún aunque sirvas un día, estás haciendo puntos todos los días. Porque Dios dice en la Biblia que el que llega a la última hora, ese se le paga el jornal completo. Entonces quiere decir que si yo no solamente doy mi servicio un solo día, o cada quincena, o cada que me toca, te dan tus puntos completos. Pero si no estás dando servicio, estás perdiendo puntos valiosos para que puedas ser llamado grande en el reino de los cielos. Cuando nos vamos a lo que es la grandeza en el reino de los cielos, hermano amado, es lindo, porque Dios va a dar galardones de acuerdo a la grandeza o a la pequeñeza. Me parece que es el libro de Isaías donde dice, yo vengo pronto y conmigo mi galardón. Y entonces dice que a grandes y pequeños, a buenos y a malos les va a pagar. Entonces, al que no ha hecho correcto, pues le va a pagar de una manera que no va a ser muy grata. Por eso dice la Biblia que ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Van a recibir un pago, no el que desearían porque no hicieron lo que era correcto. Pero si tú llegaste a esa estatura aquí en la tierra de ser pequeño, pero allá en el reino de los cielos grande, te van a dar tu galardón.
Y nosotros miramos eso en el libro de Apocalipsis, donde dice la Biblia que habían ancianos con coronas y las echaban delante de Cristo. Que sí que se ganaron una corona. En los primeros capítulos del libro de Apocalipsis dice, y te daré un nombre nuevo, al que venciere le daré la corona de la vida. Y empieza a dar galardones. Pero hermano, dice al que venciere. O sea, quiere decir que cuando vamos a ver la palabra vencedor, es una persona que tiene una grandeza. Entonces tenemos que hacer puntos, tenemos que ir, hermano, poniendo nuestra cuenta espiritual puntos para poder llegar a tener galardones. Cuando nosotros miramos lo que es el paraíso, el seno de Abraham, ese es un lugar en el cielo que digamos, está muy lejos de nuestro Señor. Está muy lejos. Sí es algo, por supuesto, pero está lejos. Hay áreas dentro de los cielos, hermano, donde hay personas más cercanas o menos cercanas. Si nosotros miramos en la Biblia los reyes, no todos tenían acceso a los reyes, solo ciertas personas. En el libro de Esther me gusta mucho porque dice que aún la reina no podía ni siquiera estar con el rey si el rey no le permitía. Es decir, hermano, que la novia, la amada, la iglesia de Cristo, que se perfeccione, que se deje perfeccionar, hermano, que sea una servidora extraordinaria. Me estoy refiriendo a la iglesia como entidad, ya sea hombres o mujeres. Entonces dice la Biblia, hermano, que es una servidora extraordinaria. Y que eso es lo mejor de la iglesia. Y que a ellos les es permitido que se siente al lado del rey. Entonces hay lugares, hermano, hay galardones. No pensemos que el evangelio es mucho y ya tengo salvación, ya estoy medio económicamente bien, ya la libré. No. Hay galardones en el reino de los cielos. Y por supuesto que es mejor estar al lado de nuestro Señor que estar lejos de Él. Ya me puedes decir, ¿qué diferencia? Va a haber mucha diferencia. Muchísima diferencia. Porque de eso va a depender toda una eternidad. Entonces, hermano, tenemos que considerar a nuestros hermanos, si lo haces en tu trabajo secular, a tu patrón, a tus compañeros como mejores que a ti. Si no lo hacemos de esa forma, hermano, eso no es humildad. Y si no somos humildes, no vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Y si no somos humildes, nos vamos a cansar. Es una secuencia, ¿verdad? Donde si no empezamos con humildad es muy complicado. Verso 4. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Eso es humildad. Donde buscas el bien para todos, no para ti. Porque hacerlo para nosotros, ¿qué ganancia? Jesús dijo, los de allá afuera lo hacen. Eso no tiene mérito. Cuando tú te ocupas, hermano, te buscas el bien para los demás. Eso es humildad. Cuando buscas que estén bien, cuando buscas que estén a gusto, que tu servicio que haces de manera directa o indirecta al hermano que lo va a disfrutar, que lo disfrute bien, no estás pensando en ti. Porque mire, cuando uno sirve, Dios me dio el privilegio de servirle en varias áreas, y cuando me recuerdo, hermano, acerca de la limpieza, uno limpia, pero si uno no limpia un área, vamos a pensar una parte que cuesta trabajo meter la escoba. Estás pensando en ti, no en los demás. Porque a lo mejor, hermano, llega un niño y se mete en ese espacio porque está chiquitín. Entonces tú miras y a ti te fue mejor porque no batallaste. No pensaste en los demás. Entonces no estás siendo humilde. Pero si tú le barres ahí, hermano, y buscas la maña para poder desempolvar ese lugar que es complicado, estás siendo humilde porque estás pensando en los demás. Estás pensando que cuando lleguen vean un lugar limpio y tú dices, es que ese lugar que no se ve, hermano, de una u otra manera se va a notar. Entonces, si tú buscas el bien para los demás, vas en el camino correcto. Verso 5. Tengan la misma manera de pensar que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue esa manera de pensar? Verso 6. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Así debemos de pensar.
No en nuestro título, en mi soy diácono, soy anciano, soy servidor, déjame pasar. No, esa no es la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo fue que aunque era Dios y sigue siendo Dios, hermano, no insistió en ser Dios cuando el Padre lo mandó aquí a la tierra. Se humilló. Mire, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Mire qué tremendo. Si alguien llega con estudios, bendecimos a aquel que tiene estudios, pero tiene que sujetarse, tiene que humillarse. A humillarse a aquellos que no tienen estudios. Y alguien puede decir, ¿qué va a dejar su título? No, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que si piensas con humildad, entonces dice la Biblia que vas a tratar al otro como mayor que tú. Vas a dejar título, vas a dejar nobleza, vas a dejar dinero. Y me estoy refiriendo a que si tienes dinero, déjalo ahí. Vas a considerar a los demás mejores que tú. Porque luego el dinero puede hacer que la gente pierda la cabeza. Se cree mayor, se cree con mayores derechos, se cree con que puede más. No, pero cuando somos humildes consideramos al otro mayor que nosotros. Y Jesús hizo eso. Esa es su manera de pensar de Cristo. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo, servidor de todos. Hermano, si no hubiera sido por esa mentalidad que tuvo Jesucristo, no estuviéramos aquí. No tuviéramos vida eterna, no tendríamos las bendiciones del Evangelio. Si le hubiera dicho, no, yo soy Dios, no me quiten de aquí, no hubiéramos podido ser salvos. No hubiéramos podido ser salvos. Él se humilló y dijo, todos son mejores que yo. Por eso le lavó los pies a los discípulos, hermano. Siendo Dios mismo, lavarle los pies a su creación. Y no cualquier creación, la creación que hizo del polvo de la tierra. Donde la Biblia dice que Satanás se come el polvo de la tierra. Hermano, somos una cosa minúscula dentro de las creaciones de Dios. Pero aún así se humilló y le lavó los pies a los discípulos. Mire qué tremendo. Entonces, verso 8. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, clavado en una cruz. Obedecer. Vuelvo a repetir, ya sea hermano, vas a decir me cuesta trabajo. No pongamos pretextos. Mejor hagámoslo. Tal vez hoy haces un cuarto de mandamiento. Ya cuando lo estabas haciendo, te salió lo Benítez, te salió lo Salgado, no sé, y ya no lo hiciste. Bueno, pero ya hiciste un cuarto de mandamiento. Hazlo por amor al Señor, hazlo por gratitud, hazlo porque sabes qué es lo que nos conviene, hermano amado. Entonces, esto está lindo, porque Jesús se humilló. Él como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y ahora no nos toca una muerte física, una muerte espiritual, donde ya no es lo que nosotros queramos, sino es lo que Dios quiere de nosotros. Ya no es, hermano amado, lo que tú pienses o lo que sientas, porque luego sentimos muy mal, hermano, sentimos cosas que no son correctas, sentimos cosas que no debería de pasar, sentimos que a lo mejor eso es lo correcto. Hermano, si no está en la palabra, es seguro que no va a ser correcto. Si estás pensando algo que no está basado en la Biblia, no va a ser lo correcto, aunque tú sientas que es lo correcto, aunque tú pienses que es lo correcto. Déjenme poner un ejemplo. Si yo, el hermano Ulises, pienso que ir y darle un buen zape a alguien es lo correcto, estoy pensando mal, estoy sintiendo mal. Y yo puedo sentir que estoy bien y le puedo preguntar a otro. Y él puede sentir lo mismo y me va a dar más seguridad. No, si estás en lo correcto, ve y dale un zape. Ve y dale un golpe. Ve y empújalo. Eso siento yo porque, eso creo que es lo correcto. Y si me junto con mis 6, 4, 5 amigos y piensan igual de mal, van a decir, sí, hazlo. Pero no es si sientes que es correcto o si piensas que es correcto. Es qué dice la Biblia de esa actitud, de ese sentimiento, de esa emoción, de ese proceder que tú tienes. Entonces por eso aquí dice, y obedeció hasta la muerte de cruz. Porque Jesús dijo, Padre, si es así, déjame pasar esta copa. O sea, él estaba sintiendo que no quería pasarla. Él estaba pidiendo que no se le diera esa parte.
Entonces, hermano, la Biblia dice que dejó su deidad, es decir, es Dios, pero dejó su deidad, vino como ser humano. Entonces, hermano, en ese momento he dicho, no, es que me van a crucificar, me van a hacer esto, me van a hacer el otro. Padre, déjame pasar esto. Y no. Entonces él, a pesar de su sentimiento, a pesar de su pensar, dijo, está bien. Eso es humildad. Porque se humilló hasta la muerte. Se humilló a dejar de ser Dios mismo. Y dijo, no, está bien, voy a morir por mi creación. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que morir aún a esas cosas que creemos que son correctas, que a lo mejor nuestros padres nos trasladaron. Pero ojo, si no está, hermano, en la Biblia, si no encaja en la palabra de Dios, hermano, es muy probable que no sea correcto. Ya te puse ejemplo. Tal vez yo siento que darle a mi esposa, contarle el dinero es lo correcto. Pero vemos que no, hermano. Hay mucha gente que piensa que eso piensa que es algo correcto. Aquí están 500 y me das la cuenta. No, hermano, eso no es correcto. Y mucha gente piensa que es correcto. Diciendo que si es que así hay más orden en la economía, es que hay esto, es que hay otro. Eso no dice la palabra de Dios. Entonces hay cosas que dentro de nosotros como seres humanos pensamos o sentimos que están bien. Pero la realidad es otra. Entonces vemos que podemos estar pensando que hago bien mi servicio. Pero si no considero a los demás como a mayores que yo, no estoy haciendo bien mi servicio. Y tengo que hacerlo bien porque estoy, hermano amado, representando a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. No te estás representando a ti mismo, no estás representando a una iglesia, a una congregación, a una misión. Estás representando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces mira, verso 9 aquí, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio, le dio el más importante nombre de todos, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque se humilló. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser pequeño en la tierra. Y Jesús se hizo lo más pequeño que pudo haber habido, que pudo haber existido. Y por esa humildad lo exaltaron a lo sumo. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tenemos que humillarnos. Déjame ir a esto para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y le den gloria a Dios al Padre. Déjeme ir a este último versículo para cerrar esta enseñanza, Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Humildad, humildad. Porque los niños consideran a los adultos como mayores. Los respetan, ¿no? Bueno, yo sé que a lo mejor puede ser con cuestión de educación, de lo que tú quieras, pero la mayoría de los niños lo hacen. Consideran a los demás como mayores, que pueden más, que son una autoridad sobre ellos. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud para poder ser grandes en el reino de los cielos. Así es, hermano amado, así es que pues tenemos que considerarlo, tenemos que ver eso para que podamos nosotros pues recibir esto, poderlo recibir, poderlo pues palpar, mi amado hermano, y poder ser grandes. Y la grandeza en el reino de los cielos, una parte es aquí y a la final es allá arriba. Pero la grandeza del reino de los cielos nos espera. Depende de nosotros, depende de vivirlo, ¿verdad? Pero esa es la grandeza. Hay que servir a Dios. Si no estamos sirviendo a Dios, hermano, estamos perdiendo valiosos puntos que cada día se nos pueden ir retrasando. Y yo me recuerdo mucho de cuando iba a la escuela, ¿verdad? Se manejaban más esos puntos en la preparatoria, pero para darme a entender, había maestros que a lo largo del año te iban pidiendo trabajos y eran pues décimas, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera eran puntos, o eran puntos sobre el examen, no sobre el total de tu calificación. Y si tú hacías todos tus trabajos, hermano, si a lo mejor andabas un poco fallo en el promedio final, te levantaban bastante. Porque pues eran décimas, pero vamos, pensemos, ¿verdad? Alguien tenía 6.5 y eran, hermano, décimas, 10 trabajos al año, 7.5. Entonces eso ya cambiaba. Ya un 7.5 a 6.5, hermano, si hay una
cantidad bárbara. Generalmente era un trabajo por mes o trabajos que equivalían, ¿verdad?, a un punto, punto y medio. Entonces, imagínense, ¿verdad? Si alguien ya sacaba 7.6, la clásica del redondeo, 8. No se puede comparar un 6.5 con 8. Y cuando ibas a la universidad, hermano, contaban las décimas, pero de una manera tremenda. Porque el tener un certificado de 6.5 o de 7.8 a un 8, hermano, podías entrar a la carrera o no. Entonces yo creo que va a suceder algo así en el reino de los cielos. Es que tienes 8.3, híjole, ya te toca ser parte de afuera de la Jerusalén celestial. Híjole, hermano, eso va a ser bien tremendo. No, híjole, ¿por qué no me esforcé? ¿Por qué no le eché más ganas? ¿Por qué? Híjole, a mí me costaba mucho trabajo esta área y ahora veo que esa área me hubiera dado el chance de entrar a la Jerusalén. No sé, es una idea vaga, ¿verdad?, que tengo, pero quiero impulsarlo, hermano amado, a que seamos grandes en el reino de los cielos. Vamos a orar en esta bendita noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, el vivirla. Señor, nosotros como iglesia, como iglesia local, tú pusiste en mi corazón que íbamos a ser transformados por tu palabra. Señor, esa palabra tan gloriosa que me pudiste dar de ser transformados, ser capacitados, es solamente por tu palabra. Señor, sabemos que es por tu Espíritu Santo, por supuesto, pero a ti te agrada que escuchemos tu palabra, porque es el verbo hecho carne. Señor, permite que podamos ser servidores de calidad, que podamos ser servidores en todo momento, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del templo, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en cualquier lugar, Señor, donde estemos, que podamos ser servidores, que seamos gente que sirve, no que nos quedemos parados, no que por difícil que sea, hermano, Señor Padre, te lo suplico que no seamos personas donde es que eso yo no puedo hacer, es que eso yo no sé hacer, sino que realmente podamos esforzarnos y decir, Señor, aquí estoy. A mis posibilidades, a mi capacidad, úsame, pero quiero servirte. Señor, permite que podamos ser grandes en el reino de los cielos, que podamos ser hombres y mujeres, Señor, con gran humildad para poder desempeñar este servicio. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien se humilló hasta la muerte de cruz y que hoy, Señor, subió a llenarlo todo. Te lo pido en ese nombre glorioso. Que sea hecho. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues damos por terminada la enseñanza de este día. Les ruego que pues lo compartan, pero también les ruego en el nombre de Cristo que comparta, que invite para este domingo, que vamos a tener un domingo glorioso, un domingo que creo, ¿verdad?, que pues vamos a tener grandes bendiciones. Así es que pues comparta, dígale a su hermano, a su amigo que nos acompañe, a su familiar, a su parentela, que nos acompañe y que vea cuán glorioso es nuestro Dios. No lo invite a ver la clase, la prédica, los hermanos, el templo, al ministro, no, invítelo a ver la gloria de Dios. Y hermano amado, pues nos veremos el día sábado en las clases de doctrina y el día domingo pues estaremos ahí. Gloria sea nuestro Dios, nos vemos en la próxima, que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones, buenas noches.